Ya desde hace años sabemos que Chris Paul es un jugador estrella que, equipo al que cae, equipo al que mejora. Muchos desconfiaban con su llegada a Phoenix porque los Suns habían terminado con un récord de 0-8 en la última temporada y parecía que cada vez crecían más. ¿Realmente necesitaban a Chris Paul para esta temporada? La respuesta es sí, con estos playoffs quedó demostrado. ¿Qué onda, perretes? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Yo me encuentro muy bien. Hoy vamos a estar hablando acerca de Christopher Emmanuel Paul, a.k.a. CP3, a.k.a. Chris Paul. Quiero centrarme un poco en lo que fue su carrera, en la difícil carrera que tuvo Chris Paul, porque si bien ahora es todo felicidad, está en las finales, esta extrañamente es la primera vez que llega a las finales y es muy curioso porque CP3 siempre fue un jugador muy nombrado, muy querido por todos, que siempre estuvo en la élite de la NBA, siempre fue All-Star, pero por algún motivo siempre terminaba cayendo antes de llegar a las finales de la NBA y en este video les voy a estar contando qué pasó año tras año y por qué fracasaron todos los equipos en los que estaba. Pero antes de arrancar a hablar de Chris Paul, les quiero recordar que tengo un canal secundario en el cual subo gameplays, subo vlogs, subo un montón de videos variados de juegos indie, juegos de terror. Vamos a empezar a subir un montón de cosas. Este canal también, bueno, está hecho como para que me conozcan un poco más, ¿no? Aparte de hablar de baloncesto y de jugar al 2K, para que vean ese otro lado. Nada, los invito a que me sigan en ese canal también, van a tenerlo abajo en el link de la descripción. Y bueno, ahora sí arranquemos a hablar de CP3. Como bien dije, Chris Paul es un jugador histórico, su nombre siempre fue un nombre bastante fuerte y siempre estuvo en equipos a los cuales no querías enfrentarte en playoff. Pero irónicamente, Chris Paul recién con 36 años puede conseguir unas finales de la NBA por primera vez en su vida. Realmente no sé cómo saldrá porque al momento que estoy grabando esto ni siquiera se definió el rival del este, pero sí, Phoenix llega como el gran favorito para quedarse con el anillo. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué tardó tanto si siempre estuvo en buenos equipos? Bueno, justamente por eso traigo este video, para comentarles cuáles fueron todas esas otras posibilidades que tuvo Chris Paul para llegar a la final de la NBA y no conseguirlo. 13 fueron en total las temporadas que Chris Paul ingresó en playoff y de esas 13 hubo 6 años en los que realmente estuvo muy cerca de llegar a la final. Empecemos hablando de los primeros playoffs que jugó Chris Paul en su vida. En la temporada 2007-2008 jugando para New Orleans Hornets, un Chris Paul de tan solo 22 años había tenido una excelente campaña. Había sido titular en 80 partidos de esa temporada y había promediado los siguientes números: 21 puntos, 11 asistencias, 4 rebotes y 3 robos. Tenían un equipo y un roster que antes de comenzar la temporada no era el favorito, pero sí, tenían buenos jugadores. Entre ellos estaban David West, Tyson Chandler y Peja Stojakovic. Terminarían segundos en la conferencia oeste con un récord de 56-26 y para esos playoffs en primera ronda eliminarían a unos Dallas Mavericks que tenían a un Dirk Nowitzki en alza, pero que obviamente no había conseguido llegar a su prime. También estaba Jason Kidd, Jason Terry, Josh Howard, pero sí, 4-1 sería la serie para Hornets, que llegaría muy descansado para las semis del oeste. ¿Saben cuál era el inconveniente? Que se enfrentaban contra uno de los mejores equipos de esa década. San Antonio Spurs tenía el Big Free, Ginobili, Parker, Duncan, y con otros buenos jugadores como Bruce Bowen, Robert Horry o Fabricio Oberto, terminarían eliminando a Hornets en un total de 7 partidos. El pobre Chris Paul había sido el mayor anotador en esa serie, pero no era suficiente, y por más que había promediado doble-doble en esos playoffs, terminaban quedando afuera, y de qué manera, tras jugar 7 partidos quedando eliminados en su propio estadio. Mucho dolor para Chris Paul. Luego de eso pasaron 2 temporadas más, pero la verdad no hubo nada tampoco decente hasta que Chris Paul es traspasado a Los Ángeles Clippers, un equipo que nunca tuvo nada, pero que ahora se había convertido en el equipo de moda de la NBA. Es que esos Clippers tenían un tremendo roster. Chris Paul, Blake Griffin, Chauncey Billups, Mo Williams, DeAndre Jordan, Kenyon Martin. Era el principio de un futuro Big Free que iba a dar que hablar. Ese primer año de Chris Paul en Los Ángeles era increíble y la temporada regular la terminaría con 20 puntos, 9 asistencias, 3 rebotes, 2.5 robos. Tenían un equipo que se empezaba a mostrar sólido, pero igualmente no eran los favoritos. Terminarían quintos en el oeste, que estaba recontra peleado. Equipos como San Antonio y Lakers estaban dominando la liga y además asomaba un joven Oklahoma City Thunder que prometía comerse el mundo. Finalmente llegarían los playoffs de esa temporada 2011-2012 y allí las cosas no serían tan fácil como había sido con Hornets. En primera ronda se toparían contra unos Memphis Grizzlies que le sacarían 3 partidos y terminarían forzando a Clippers a llevarse la serie en un Game 7. Esos Grizzlies tenían buen equipo, Rudy Gay, Marc Gasol, Mike Conley, Zach Randolph, entre otros, pero evidentemente no era su año y Los Ángeles Clippers pasaban. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Chris Paul tendría muchísima mala suerte y adivinen contra quién se volvería a cruzar en semis del oeste. San Antonio Spurs sería su rival. Acá no hay mucho que decir. 4-0 fue la serie para San Antonio. Clippers no pudo hacer nada. Esto fue un dominio absoluto de Ginobili, Parker y Duncan. La siguiente temporada esa en Clippers sería un fracaso, quedarían afuera en primera ronda, pero la siguiente
ya estaban súper consolidados y tenían un equipo tremendo, el Big Three. Griffin, Jordan, Paul daba miedo y era uno de los equipos favoritos para los fanáticos de la NBA. También estaba Crawford, J.J. Redick y Matt Barnes ayudando a que el equipo termine clasificando tercero en el oeste con un récord de 57-25. Y ahora el oeste estaba más salvaje que nunca. Muchísimos equipos empezaban a asomar, muchísimos equipos querían conseguir un anillo y este era el caso de Clippers, pero también era el caso de Golden State Warriors, que aparecía con un juego novedoso, un Stephen Curry, un Klay Thompson clavando triples de donde sea, pero no sería suficiente y Clippers se llevaría la primera ronda de playoff en 7 partidos contra Warriors, definiéndolo en el Staples Center. Esa serie Chris Paul la había terminado con 46% en tiros de 3. Pero ¿saben qué? Otra vez semifinales, y esta vez no era San Antonio. Ahora Oklahoma City Thunder se enfrentaría a Clippers. Dos equipos muy jóvenes y con mucho futuro se veían las caras en una serie que parecía ser muy prometedora. Y es que sí, así terminó siendo. El problema es que Chris Paul y los Clippers no contaban con que en Oklahoma jugaba un Kevin Durant totalmente intratable. KD terminaría como líder de anotación en esos playoffs enteros y de hecho Durant esa temporada terminó consiguiendo el MVP. Todo eso hizo que Oklahoma se lo lleve en 6 partidos y deje nuevamente a Chris Paul sin posibilidades de conseguir la final, ni siquiera de conferencia. Cada vez Clippers estaba más cerca, se acercaba, tenían un tremendo equipo, pero no llegaban ni siquiera a final de conferencia, pero la siguiente temporada parecía ser el año. El equipo de Clippers había mejorado aún más y estaban con muchísima confianza para ganar el anillo. Es más, eso quedó demostrado cuando en playoff por fin Chris Paul se pudo vengar de San Antonio y terminó eliminándolos en primera ronda en 7 partidos. El séptimo partido justamente es bastante histórico, se terminó definiendo en la última jugada con una tremenda maniobra del mismísimo Chris Paul que terminaría en doble y ganándolo a falta de un segundo cuando el partido estaba igualado en 109. Venganza total por parte de Chris Paul y ahora llegaban a semifinales contra un equipo que no se habían enfrentado, por lo que Clippers estaba convencido de que podían ganar y que este era el año. Un joven equipo de Houston Rockets no debería poder complicarle las cosas. O bueno, sí. Nadie contaba con que el dúo James Harden-Dwight Howard se llevaba la serie en 7 partidos contra esos Clippers, pero sí, había pasado. James Harden terminaría jugando 37 minutos y por otra parte Dwight Howard promediaría 18 puntos y 14 rebotes para quedarse con las semis del oeste y nuevamente Chris Paul había quedado eliminado. Parecía tan cerca esta vez y tampoco se le daba. Después de eso pasaron 2 temporadas más en Clippers que fueron medio un fracaso, llegaron a playoff pero ni siquiera pasaron primera ronda hasta que Chris Paul termina siendo traspasado a Houston Rockets, ese equipo que le había hecho tanto daño en los playoffs que les mencioné recién. Ahora con James Harden a su lado era sin duda uno de los equipos favoritos a quedarse con el anillo. De hecho esa temporada James Harden ganaría el premio MVP, imagínense el nivel de juego que tenían esos Rockets. Obviamente terminaron primeros en el salvaje oeste con un récord de 65-17, Chris Paul también estaba afiladísimo y si bien sus números bajaban un poco con respecto a las temporadas anteriores, seguía siendo el líder del equipo. Aunque en unos minutos les voy a hablar porque Harden no quería permitir que Chris Paul sea el líder. Cuestión. Rockets elimina fácil a Minnesota en primera ronda, 4-1, y también en semifinales pasa muy fácil con un 4-1 contra Utah Jazz. Ahora sí, por fin para Chris Paul había llegado el día. Llegaba a unas finales de conferencia en su tan preciado oeste, donde había jugado toda su carrera. Pero recordemos una cosa, estamos en la temporada 2017-2018. ¿Ustedes se acuerdan qué equipo estaba jugando en el oeste en esa época? Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson y los Golden State Warriors terminarían eliminando a Chris Paul y a Houston Rockets en 7 partidos en una serie para el infarto que tuvo muchos partidos peleados. CP3 terminaría promediando buenos números esos playoffs, pero igualmente no se le daba. No podía conseguir el campeonato ni siquiera de la conferencia oeste y entonces tampoco podía conseguir las finales de la NBA. Después el año siguiente Rockets volvió a llegar bastante lejos, pero ya no era tan favorito como lo había sido la temporada anterior y de hecho ya empezaron las peleas internas entre James Harden y Chris Paul que hizo que el equipo se termine desarmando y además que Chris Paul se vaya a Oklahoma. Pero allí estuvo muy poquito tiempo, después terminó cayendo en Phoenix Suns, donde efectivamente lo consiguió. Ya lo saben todos, lo vieron todos, Phoenix Suns campeón del oeste, algo que no sucedía hace muchísimos años y por fin Chris Paul lo lograba. Levantaba ese trofeo de conferencia oeste y llegaba a las finales de la NBA. Pero ojo, esta historia todavía no está terminada. Queda un capítulo más y es vencer al rival del este. Es el momento de Chris Paul de conseguir su anillo.
Y ahora es el momento de ustedes de participar. Dejen un comentario ya mismo. ¿Será el año de Chris Paul esta temporada 2020-2021? ¿Podrá conseguir finalmente el tan preciado trofeo Larry O'Brien? ¿Conseguirá el anillo de campeón? ¿Sí o no? Dejen un comentario ya mismo. Digan para ustedes quién va a ser el campeón de esta temporada. Y déjense un like y obviamente suscríbanse al canal si les gusta este tipo de contenido. Gente, gracias por haber visto todo el video. No les saco más tiempo. Nos vemos en el próximo video.